Su canción más famosa hablaba de negarse a ir a rehabilitación. El mundo entero la cantó, la bailó, la convirtió en un himno. Y mientras todos cantaban, la mujer que la había escrito se estaba hundiendo de verdad, a la vista de todos, en tiempo real. Su dolor no fue un secreto, fue portada, fue chiste, fue espectáculo. Hasta que a los 27 años se apagó. Hoy, en La mente detrás de, vamos a hablar de una cantante que se destruyó. Vamos a hablar de una persona que pidió ayuda de la única forma que sabía y de un mundo que confundió ese pedido con un show. Bienvenidos, bienvenidas a Pausa Mental. Y vamos con el primer tema. ¿Quién fue Amy y el talento que la volvió leyenda? Amy Winehouse nació en 1983 en Londres, de una familia judía de clase trabajadora con una fuerte tradición musical, especialmente ligada al jazz. Desde muy niña, mostró dos cosas al mismo tiempo: un talento musical fuera de lo común y una sensibilidad emocional intensa que le costaba manejar. Cantaba con una madurez que no correspondía a su edad, con una voz que parecía cargar el peso de experiencias que todavía no había vivido. Lo que hacía a Amy extraordinaria no era solo la técnica que tenía, era su autenticidad. Su voz sonaba como si viniera de otra época, con una hondura y una verdad emocional que conectaban con la gente de forma inmediata. En 2006 lanzó el disco que la convirtió en un fenómeno mundial, un álbum profundamente personal en el que convirtió su propio dolor, sus relaciones tormentosas, su tristeza en canciones que millones de personas sintieron como propias. Ganó premios, rompió récords y fue reconocida como una de las voces más importantes de su generación. Y aquí aparece el primer detalle psicológicamente importante. La grandeza artística de Amy venía en gran parte del mismo lugar que su sufrimiento. Ella no cantaba historias inventadas, cantaba su vida, su dolor real, sus heridas abiertas. Esa era la fuente de su autenticidad. Convertía en arte lo que le dolía, pero eso significaba que su éxito estaba directamente conectado con exponer una y otra vez sus partes más frágiles. Cada concierto, cada canción era volver a tocar la herida. Detrás del talento había una historia emocional compleja. Amy vivió el divorcio de sus padres cuando era niña y ha quedado documentado que ese evento la afectó profundamente. Desde la adolescencia mostró señales de lucha emocional, dificultades con la imagen corporal, cambios de ánimo intensos, una sensibilidad que le hacía sentir todo con una intensidad difícil de sostener. No era simplemente una chica rebelde, era alguien que sentía el mundo demasiado y que desde muy joven buscó formas de calmar ese exceso de intensidad. Es importante situar esto bien, porque la narrativa fácil sobre Amy es la de la artista que se destruyó por descontrol. Y esa narrativa es incompleta, incluso es injusta. Amy era una persona con una herida emocional profunda que existía mucho antes de la fama y con un talento igualmente profundo. Las dos cosas convivían en ella. La fama no creó su dolor, lo tomó, lo amplificó y lo expuso ante el mundo entero. Para entender su mente, hay que sostener esas dos verdades al mismo tiempo. Fue una de las artistas más talentosas que su generación y fue una persona que sufría profundamente, no a pesar la una de la otra, sino entrelazadas. Y esa es exactamente la tensión que vamos a explorar. ¿Qué pasa cuando el talento y la herida vienen del mismo lugar y el mundo aplaude el talento sin querer ver la herida?
Porque la historia de Amy no es la de un talento desperdiciado. Es la de una persona a la que el mundo escuchó cantar su dolor durante años, sin escuchar de verdad lo que ese dolor estaba diciendo. Vamos con el siguiente tema. Cuando el talento y la herida vienen del mismo lugar. Existe un mito muy extendido y muy peligroso, el del artista atormentado. La idea de que el sufrimiento es la fuente de gran parte de ese arte, que el dolor y el genio van de la mano, que para crear algo profundo hay que estar roto por dentro. Ese mito es peligroso porque romantiza el sufrimiento y sugiere que ayudar a un artista a sanar sería, de alguna forma, quitarle su talento. Y en el caso de Amy, ese mito jugó un papel muy real y muy dañino. La psicología nos ayuda a separar las cosas. Es verdad que muchas personas con gran sensibilidad emocional, esa capacidad de sentir intensamente, tienen a la vez una mayor propensión al arte y una mayor vulnerabilidad, pero al sufrimiento. La misma apertura emocional que te permite crear algo que conmueve a millones, también te hace más frágil ante el dolor, el rechazo y la angustia. No es que el sufrimiento cause el talento, es que ciertos rasgos como la alta sensibilidad pueden alimentar ambos a la vez. Amy tenía esa sensibilidad extrema, sentía todo con una intensidad enorme y eso se traducía en su música con una verdad que pocos artistas alcanzan. Pero esa misma intensidad fuera del escenario era difícil de sostener. Las emociones que hacían su arte tan poderoso eran las mismas que, sin las herramientas adecuadas para manejarlas, la desbordaban en su vida cotidiana. Aquí es donde el mito del artista atormentado se vuelve destructivo, porque cuando una persona con esa sensibilidad empieza a hundirse, el mito sugiere que ese hundimiento es parte de su genio, casi algo hermoso, algo que hace su arte más auténtico. Y eso hace que el entorno y el público sean más lentos en reaccionar ante lo que en realidad es una persona en crisis y que necesita ayuda. El dolor de Amy fue estetizado, convertido en parte de su leyenda, en lugar de ser reconocido como lo que era, sufrimiento real, que quería intervención real. Hay otro elemento psicológico importante. Amy convertía su dolor en canciones y esas canciones tenían un éxito enorme sin quererlo. Esto crea, de hecho, un refuerzo perverso. El arte produce el éxito depende de seguir accediendo al dolor. La persona queda, en cierto modo, atrapada en la necesidad de mantener abierta la herida que alimenta su obra. No porque lo elija conscientemente, sino porque toda la estructura de su vida y su reconocimiento está construida sobre esa forma. Lo que Amy nos enseña desde la psicología es que hay que desmontar el mito del artista que necesita sufrir. La sensibilidad puede producir arte extraordinario, sí, pero el sufrimiento no es el precio necesario del talento. Una persona sensible, talentosa, puede recibir ayuda, puede sanar, puede aprender a manejar su intensidad emocional y seguir creando. Ayudar a alguien a estar mejor no le quita su don, se lo protege. Amy no necesitaba su dolor para ser genial, ya era genial. Lo que necesitaba era ayuda para sobrevivir a su dolor. Y esa distinción que parece sutil marca la diferencia entre una vida que se salva y una que se pierde. Vamos con el siguiente tema. El dolor de fondo detrás de las adicciones. No se puede contar la historia de Amy sin hablar de su lucha con las adicciones, pero como hicimos en otros episodios de este canal, hay que hacerlo con cuidado y con verdad, porque la forma en que se cuenta importa enormemente. La narrativa fácil y cruel fue la de siempre, una chica con todo a favor que lo tiró por la borda. Esa narrativa no solo es injusta, es psicológicamente falsa.
La investigación moderna sobre las adicciones es clara en algo que ya mencionamos al hablar de otras historias. La adicción casi nunca es el problema central. Es, en la enorme mayoría de los casos, un intento de resolver otro dolor más profundo. Es lo que la persona encontró para calmar algo que de otro modo se sentía insoportable. Ansiedad, vacío, tristeza profunda, una intensidad emocional que la desbordaba. La sustancia aparece como alivio, como una forma de bajar el volumen del dolor. Y con el tiempo, ese alivio se convierte en una trampa de la que es muy difícil salir. En el caso de Amy, todas las condiciones para ese refugio estaban presentes al mismo tiempo. Una sensibilidad emocional extrema que justo la desbordaba. Una herida temprana ligada al divorcio de sus padres. Relaciones sentimentales profundamente turbulentas que reactivaban su dolor. Una fama repentina y aplastante y un talento cuya fuente era justamente exponer su fragilidad una y otra vez. La psicología no necesita inventar nada para entender por qué alguien en esas circunstancias busca desesperadamente algo que calme el dolor. Hay un aspecto especialmente importante en la historia de Amy. La relación entre sus problemas de imagen corporal, su dolor emocional y sus adicciones, todo estaba entrelazado. No eran problemas separados, sino distantes, distintas tal vez, expresiones de un mismo sufrimiento de fondo y una misma dificultad para habitar su propio cuerpo y sus propias emociones. Verlo así, como un sistema de dolor y no como una lista de vicios, es lo que permite entender con compasión en lugar de hacerlo con juicio. Hay algo profundamente injusto en cómo se trató su lucha. Cuando una persona famosa lucha con adicciones, especialmente una mujer joven, el mundo tiende a tratarlo como un defecto moral, como debilidad, como material de burla. Los momentos más dolorosos de Amy, de hecho, fueron fotografiados, vendidos y convertidos en chiste. Se rieron de una persona que se estaba muriendo lentamente. Y esa burla no era inofensiva. Aislaba aún más a alguien que ya estaba sintiéndose demasiado sola en su dolor y hacía más difícil que pudiera pedir y recibir la ayuda que necesitaba. Entender la adicción de Amy desde el dolor que la precedía no es justificarla ni romantizarla. Las adicciones tienen consecuencias muy devastadoras y la suya terminó con su vida. Es reconocer que detrás de esa lucha había un ser humano sufriendo, no un personaje haciendo un espectáculo, y que tratarla como espectáculo en lugar de como persona fue parte de lo que hizo su historia tan trágica. Si hay algo que su historia nos pide, es aprender a mirar la adicción de otra manera, no como el problema, sino como la señal desesperada de un dolor que nadie supo o nadie quiso atender a tiempo. Vamos con el siguiente tema, el papel del entorno. Cuando el sistema alrededor no protege. Y es que una de las preguntas más dolorosas que deja la historia de Amy es esta. ¿Cómo es posible que con todo lo que se veía, nadie lograra detener lo que estaba pasando? Y la respuesta psicológica es incómoda, porque no apunta a una sola persona, sino a un sistema completo que falló en protegerla. Cuando una persona genera muchísimo dinero, se crea a su alrededor lo que podríamos llamar un conflicto de intereses estructural. Hay mucha gente cuyo sustento depende de que esa persona siga trabajando, siga produciendo, siga en los escenarios. Y ese interés, aunque no siempre sea consciente ni malicioso, puede entrar en conflicto directo con lo que la persona realmente necesita, que a veces es parar, retirarse, cuidarse,
desaparecer del foco por un tiempo. Cuando el bienestar de alguien choca con los intereses económicos de quien lo rodean, el bienestar suele perder. En el caso de Amy, se ha señalado y documentado ampliamente que hubo momentos en que necesitaba parar, justo retirarse y enfocarse en su recuperación, y que las presiones de seguir trabajando pesaron en contra de esa necesidad. Hubo giras y presentaciones en momentos en que su estado claramente pedía lo contrario. No hace falta señalar culpables individuales para ver el patrón. El sistema alrededor de un artista muy rentable no siempre está diseñado para protegerlo, sino a veces para seguir extrayendo valor de él, incluso cuando se está hundiendo. Hay otro elemento del entorno que fue devastador: los medios y el público. La cobertura del deterioro de Amy fue implacable. Fotógrafos la perseguían en sus peores momentos. Sus crisis eran portada. Su sufrimiento era contenido de entretenimiento. Y aquí aparece un fenómeno psicológico colectivo, que de hecho ya vimos en otro episodio: la deshumanización de la figura pública. Amy se había vuelto un personaje algo lejano, y eso permitió que millones de personas consumieran su dolor sin conectarlo con el hecho de que era una persona real, tan capaz de sufrir como cualquiera de nosotros. La psicología de la ayuda tiene un concepto relevante. Para que alguien intervenga ante el sufrimiento del otro, primero tiene que reconocer plenamente a esa o a ese otro como alguien que sufre de verdad y que merece ayuda. Cuando convertimos a una persona en espectáculo, desactivamos justamente ese reconocimiento. La vemos como entretenimiento, no como alguien en peligro. Y así un dolor que estaba a la vista de millones no movilizó la ayuda que habría movilizado si lo hubiéramos visto en alguien cercano. Esto conecta con algo profundamente humano y difícil de aceptar. Todos, de alguna manera, fuimos parte de ese entorno. El público que compraba las revistas, que repetía los chistes, que consumía las imágenes de su deterioro. No por crueldad individual, sino por esa distancia que nos hace olvidar que detrás del personaje hay una persona. Y ese olvido colectivo tiene, consecuencias reales. La historia de Amy no es solo la de una persona que se hundió. Es la de un entorno completo, económico, mediático y social, que en lugar de tener una red para atraparla, siguió mirando cómo caía. Y eso nos obliga a preguntarnos qué tan diferentes somos hoy en la forma en que miramos el sufrimiento ajeno. Vamos con el siguiente capítulo. Lo que su historia nos dice sobre nosotros. Amy Winehouse falleció en 2011 a los 27 años. Con su partida se unió a esa lista trágica de artistas extraordinarios que se fueron a esa misma edad. Pero reducir su historia a esa coincidencia sería perder lo que de verdad nos tiene que enseñar. Porque su historia no es sobre una edad ni sobre una maldición. Es sobre cómo tratamos como sociedad a las personas que sufren a la vista de todos. Lo que su vida nos deja es un espejo incómodo. Durante años, el mundo tuvo frente a sí a una persona que se estaba hundiendo, y en lugar de tenderle una mano, muchos le tendieron una cámara. Su dolor fue contenido y portada, y solo después de su partida, cuando ya era tarde, mucha gente empezó a hablar de lo talentosa que era y de lo trágico que fue, de cómo el mundo le falló. Esa reacción tardía, ese reconocer el valor de alguien solo cuando ya no está, es un patrón que se repite con dolorosa frecuencia. Y la pregunta que su historia nos deja es urgente, pero sobre todo personal. ¿A quién estamos mirando como espectáculo ahora mismo sin ver a la persona que sufre detrás?
Las dinámicas que rodearon a Amy no desaparecieron con ella, siguen operando hoy con otras figuras cuyo dolor convertimos en contenido o en memes, sin detenernos a pensar detrás de cada una, y es que pues son humanos, frágiles, igual que nosotros. Pero hay una lección aún más cercana, que no es solo sobre figuras públicas. La historia de Amy nos habla de lo importante que es aprender a ver el sufrimiento real detrás de la fachada, porque no hace falta ser famoso para que tu dolor pase desapercibido. A nuestro alrededor, todos los días hay personas que sufren detrás de una sonrisa, que piden ayuda de formas que a veces no reconocemos, que se están hundiendo mientras el mundo asume que están bien. Y a veces la diferencia entre una tragedia y una vida que se salva es simplemente que alguien haya sabido mirar de verdad. La historia de Amy también nos deja una responsabilidad sobre cómo entendemos la adicción y el sufrimiento emocional. Nos pide desmontar el mito de que el sufrimiento es el precio del talento. Y nos pide recordar que ayudar a alguien a sanar nunca le quita nada, le devuelve la posibilidad de vivir. Amy nos dejó una obra de una belleza inmensa, nacida de su verdad más profunda. Pero su mayor legado quizás no esté en su música, sino en la pregunta que su historia nos obliga a hacer. ¿Vamos a seguir mirando el dolor ajeno como espectáculo? ¿O vamos a aprender por fin a mirar a las personas que sufren como lo que son? Seres humanos que merecen compasión y ayuda mientras todavía hay tiempo. Esa pregunta, más que cualquier canción, es lo que Amy nos deja. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de sufrimiento emocional o de consumo, hablarlo con alguien de confianza o buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia. No estás solo, no estás sola, y pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Entonces, vámonos con lo último, ya que la historia de Amy Winehouse no es la de un talento que se desperdició, es la de una persona profundamente sensible y profundamente herida, cuyo dolor era la fuente de su arte, y a quien el mundo escuchó cantar su sufrimiento durante años sin escuchar de verdad lo que ese sufrimiento estaba pidiendo. Su dolor estuvo siempre a la vista. No fue un secreto, y quizás eso es lo más difícil de aceptar, que no fue la falta de información lo que falló, sino la falta de mirada compasiva. Convertimos su hundimiento en espectáculo y solo reconocimos su valor cuando ya era tarde. Amy nos deja una obra hermosa y una pregunta que no deberíamos dejar de hacernos. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están pidiendo ayuda de forma que no sabemos reconocer? ¿Y qué pasaría si aprendiéramos, por fin, a mirar el dolor humano con que se mira a alguien que amamos y no con los que se mira a un espejo? No contamos lo que pasó, explicamos lo que pasaba por dentro. La mente detrás de. Si esto te resonó, de hecho por ahí hay episodios. Si te tocó ver cómo el dolor de una persona se convirtió en espectáculo, ahí justamente esto mismo de una historia que vivió una herida similar. El capítulo de Kurt Cobain, otro artista de sensibilidad extrema cuyo sufrimiento el mundo no supo sostener. Y el de Britney Spears, donde el colapso de una mujer se convirtió en burla en lugar de compasión. 3 historias distintas, la misma pregunta. ¿Por qué convertimos el dolor ajeno en entretenimiento? Y los encuentras aquí en Pausa Mental. No olvides suscribirte, darle like al video y compártelo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.